Bienvenidas y bienvenidos. Tenemos un encuentro sobre la solidaridad en el siglo XXI. La solidaridad en el siglo XXI está muy globalizada, enfrentamos una situación nueva en el servicio, en la posibilidad de que nuestra responsabilidad de cara a las desigualdades y a la injusticia en el mundo pues pueda estar más extendido y podamos llegar a más países y más sitios. En este sentido, hoy contamos con la Fundación Vicente Ferrer, y Vicente Ferrer, el gran Vicente Ferrer, fue un pionero de un tipo de modelo de solidaridad que ha sido único porque ha implicado a las propias personas que generan el cambio social. Él luchó en la India contra la pobreza, también contra la desigualdad, y lo hizo a través de los actores sociales implicados. Y hay mucho que hablar sobre esto, sobre los modelos de la solidaridad actuales, sobre posibles modelos como este tan pionero de Vicente Ferrer. Hay que hablar de una especie de neocolonialismo instalado y que Vicente Ferrer, justamente su modelo, contradice esta parte que sobre todo los occidentales llevamos a los países que llamamos subdesarrollados o de tercer mundo. Pues de esto y de muchas otras cosas vamos a hablar con los invitados especiales y muy preparados que nos va a presentar Pepa. Empezamos por Yolanda, si me permitís, que es Yolanda Fernández, licenciada en Derecho, diploma de especialización en sostenibilidad, ética ecológica y educación ambiental. Más de 15 años de experiencia en puestos de dirección y gestión en diferentes entidades del tercer sector de acción social y de cooperación al desarrollo en ámbitos como inmigración, atención a la infancia e igualdad y mujer. También ha realizado labores de voluntariado en Ecologistas en Acción en el área de ecofeminismo. Actualmente es responsable de la Delegación de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León en la Fundación Vicente Ferrer. Bienvenida, Muchas Yolanda. gracias, estoy encantada de estar aquí. A su lado tenemos a Angélica Medina. Ella es licenciada en Empresariales, máster en Dirección de Empresas por la IE de Business School, 20 años de experiencia en gestión de proyectos, auditoría financiera y consultoría de procesos y riesgos en organizaciones de distintos sectores, geografías y tamaños. Tras un momento de inflexión en su vida, decidió dedicarse a algo más cercano a las personas y en los últimos 6 años trabaja en la Fundación Vicente Ferrer como responsable de las actividades de sensibilización, proyectos de educación para la transformación social y el equipo de voluntariado de la Comunidad de Madrid. Es instructora de yoga y educadora biocéntrica y especializada en biodanza, Sistema Rolando Toro. Bienvenida, Angélica. Y aquí a mi derecha tengo a Swami Krishnananda. En 1985 se integra en la Organización Internacional de Yoga Sivananda, donde permaneció durante más de 18 años, iniciado en la Orden de Sannyasa Sivananda Sarasvati. En 2006 fundó el Instituto Yoga Retiro de Madrid y se integró como formador senior en la Escuela Internacional de Yoga, donde desarrolla su labor como formador de filosofía, yoga y meditación en los programas de formación de la escuela. Su inquietud es mantener los pilares heredados de la tradición más genuina del yoga, encontrando formas de compartirlos durante más de 40 años. Bienvenido, Swami. Muchas gracias por invitarme. Y nada, vamos a empezar hablando con todos vosotros
Y si queréis, pues cogemos un poco lo que Maite nos ha presentado. Pero nos gustaría saber, ¿de qué hablamos cuando hablamos de solidaridad? Ahí lo dejo. Una pregunta muy profunda y muy importante, ¿no? En los tiempos que corren y los retos que tenemos. Para mí, y voy a hablar desde mi propia experiencia y también desde la Fundación Vicente Ferrer, yo creo que la solidaridad es precisamente una experiencia individual y colectiva. ¿Por qué digo esto? Porque enlazo con las palabras de Vicente Ferrer, que decía la acción buena. Él hablaba de la acción buena. Y ahí viene esa experiencia de solidaridad. Pero tiene que estar sustentada, y es lo que yo añado de mi cosecha, en valores importantes, como el humanismo, ¿no? Es decir, valores como el amor, el desear que la gente tenga bienestar físico, bienestar y salud, que tenga los requisitos mínimos para tener una vida digna. Y también la compasión, entendida como que sean felices, que se liberen de ese sufrimiento, que no sufran. Y ahí también lazo con Vicente Ferrer, que siempre decía, donde haya sufrimiento, ahí tenemos que estar, para ayudar, para acompañar, para escuchar, ¿no? Y la empatía, por supuesto, colocarnos en una situación y una relación de igualdad, ¿no? Y por último, yo añadiría un valor, que es la ecuanimidad. Tratar a todos de manera igual, sin sesgos, porque para mí la solidaridad no es un pasaporte, no tiene un pasaporte definido. No hablamos de solidaridad aquí o allí, sino solidaridad global, ¿no? En este mundo globalizado. Sí. Yo añadiría también que al final la solidaridad no deja de ser un valor humano, y los valores humanos están para generar ese entorno de convivencia en una sociedad que cada vez sea más justa, y es exactamente lo que aporta este valor y lo que aporta también identificarme con el sufrimiento ajeno, del que hablaba también mucho Vicente, como comentaba Yolanda, el poder no solo ponerme en su lugar, sino ir más allá, el ir a la acción, y que es muy importante. Y yo creo que en los últimos años, y sobre todo con lo que vivimos hace un par de años, hay como un espíritu de poderme identificar con tu realidad y poder pasar a la acción desde un lugar mucho más cercano. Ya no te veo como sucedía en el pasado, cuando hablábamos más de caridad que de solidaridad, en el que yo me ponía en una situación de superioridad, como decía Maite al inicio, en el que yo soy un país desarrollado y tú eres un país del tercer sector, sino que empezamos a hablar ya en condiciones de igualdad. Y te acompaño en este proceso, y es parte del éxito del proyecto de Vicente Ferrer. Yo te acompaño, tú eres el protagonista y yo simplemente te acompaño en el proceso. Entonces la solidaridad entendida para nosotros es justamente eso, un valor humano que nos permite convivir y que nos permite acompañarnos en la resolución de todas esas desigualdades de las que hablábamos. Qué diferente, ¿no?, de la caridad, ¿no? Sí. Que la caridad es como un valor en el que yo me pongo por encima, ¿verdad? Exactamente. Es verdad que la caridad nace de ese deseo, de ese amor por la especie humana, pero es cierto que estaba en un lugar de superioridad, en el que yo te ayudo a ti, que eres una persona más pobre, que estás en una situación de dificultad, y ahora la evolución está justamente en la cooperación al desarrollo y también en la acción social, en la que yo no te veo ya como una persona que estás en una situación de desigualdad con relación a mí o de inferioridad, sino una situación de igualdad en la que yo, que tengo recursos y tengo capacidades, puedo acompañarte. Y ahí radica para mí la diferencia. Swami quiere añadir. Parece que estamos hablando de yoga, ¿verdad? Me incluyo en todo. No, como siempre tengo el defecto profesional de llevar tantos años en el yoga, considero que es una necesidad humana del propio destino individual, que en un momento dado de su proceso personal, la persona, nacemos con unos valores que se construyen con un sentido de pertenencia, primero a una familia o unos ámbitos. Entonces, claro, ese proceso de desarrollo de la conciencia y de llegar a la plenitud humana implica lo que a veces llamamos globalización. Entonces, todo ser humano se va a confrontar con una situación vital en la que tiene que pertenecer a algo más que a lo que pertenece, y entonces la vida le va pidiendo, la vida nos va poniendo en situación. ¿Y tú qué haces con esto ahora? Pero visto desde el yoga, ¿qué dirías? ¿Qué es solidaridad, Swami? Ante todo, sensibilidad, que se ha dicho ya, por eso me apunto, sensibilidad al sufrimiento humano. Y un impulso. Sensibilidad hacia el sufrimiento humano. Claro, también en yoga decimos sufrimiento y al sentido de que el sufrimiento no se libera mientras uno no se conozca o comprenda lo que le pasa.
Entonces es querer hacer una contribución. A veces puede ser una contribución económica, otras veces de otra naturaleza, otras veces simplemente atender a algo y darle presencia. Eso ya son matices de cada uno, pero es parte de una sensibilidad al sufrimiento de otros, que aunque a lo mejor no nos veamos como que son parte de nuestra familia, pero algo nos toca. Entonces la base es la sensibilidad al sufrimiento humano. En relación al yoga, yo creo mucho en esto que voy a añadir simplemente un matiz porque me parece muy clarificante esto que dice Swami de que pasa la solidaridad pasa por el autoconocimiento y por darse cuenta. Claro, para mí sobre todo pasa por darse cuenta de que los otros seres humanos son tan vulnerables como yo y tan frágiles como yo y sufren como yo. Entonces es desde esa igualdad que hablaban Yolanda y Angélica, desde verdaderamente donde yo puedo acompañar. Por supuesto me encanta la palabra acompañar más que ayudar, porque la ayuda también me coloca en una situación de superioridad, ¿no? Yo tengo algo que tú no tienes y por lo tanto yo te lo voy a proporcionar. Sin embargo, sí que hay una nueva actitud, una nueva manera de experienciar o experimentar la solidaridad, que es más horizontal y más en relación al yoga de reconocimiento primero de mí misma, de mi propia, en este sentido, vulnerabilidad, ¿eh? Entonces ahí está el acompañamiento. Las dos habéis mencionado, sobre todo yo creo que tú, pero la palabra acción. Ahí es donde me gustaría también que dijéramos algo más, ¿no? Yo no sé si también desde el yoga, ¿qué significa la acción en solidaridad? Para mí la acción y para la Fundación es moverse, actuar. Es salir de mi entorno, de mi situación personal y actuar, hacer algo, acompañando, porque además dentro del acompañamiento hay una parte muy importante que es la escucha. Escuchar qué necesita la otra persona, no lo que yo creo que necesite, ¿no? Hay una experiencia de Vicente que a mí me conmovió mucho cuando la oí, cuando él llegó a Anantapur en el año 69 y empezó a trabajar con la gente, los Dalit, la casta más inferior. Él pensaba que lo que necesitaban era pues un pozo, agricultura, comida, y le dijeron: no, queremos un camino asfaltado para poder llevar a las personas, a nuestros muertos, a enterrarlos, porque no podemos ir de otra manera. Y eso le cambió, ¿no? Le cambió la perspectiva de decir: no, es lo que yo creo que necesitan. Y ese acompañamiento es muy importante en esa acción, hacerlo desde la humildad de que yo no tengo todas las respuestas, de que tengo que escucharte y acompañarte, ¿no? Escuchar tus necesidades. Para mí esa es la acción, escuchar y actuar. Ajá. Pero desde las personas que formamos parte de la sociedad en general y tal, ¿cuál crees tú dónde podemos aportar con nuestra acción? A nivel como sociedad, ¿te refieres? Sí. ¿Cómo podemos aportar? Pues a través del voluntariado, por ejemplo. Es una manera de ser partícipe, ¿no? De poder incidir, de poder influir en muchos ámbitos, o a través de la colaboración económica, o a través de muchos ámbitos. Yo creo que no solamente en lo local, sino también en lo que va más allá de lo local, ¿no? A mí, de todas formas, me parece que la acción, que es uno de los nobles caminos del yoga, que es el karma yoga. Karma significa acción, y es una acción que se genera cuando me doy cuenta del sufrimiento del otro. Entonces yo me doy cuenta, lo siento, lo incorporo a mí en el sentido de ser muy consciente, pero no paro ahí. Es decir, el karma yoga sería el paso que doy después de este reconocimiento, y que según lo que reconozco que se necesita, actúo. Muchas veces puede ser solo y dentro de mis posibilidades en mi localidad
o en mi propia familia, y como es el caso de ellas, en otro país, con otras sociedades, con otra tal, ¿no? En este sentido, sí me gustaría, perdón, sacar a colación la palabra compasión que hemos nombrado y que hoy en día, por vía de su significado budista, se le está dando otros matices. La palabra compasión en nuestra cultura siempre ha tenido los matices de caridad, de lástima, de etcétera, etcétera, ¿no? Y en el sentido que tú hablas, Pepa, es cómo esta palabra está repercutiendo en todo el ámbito de la solidaridad, ¿no? Y dónde está la acción, la verdadera acción después de eso que llamamos compasión. No sé cómo lo veis. Quizá, Angélica, ¿tú quieres cómo...? Sí, retomo un poco lo que compartía Maite, porque yo creo que ahí es donde radica la diferencia entre la empatía, en el que yo me pongo en tu lugar y reconozco tu sufrimiento y tu necesidad, pero es la compasión justamente la que te motiva o te impulsa a esa acción. A la acción. Es justamente como que el valor diferencial está justamente allí. Yo lo entiendo cuál es tu necesidad, te escucho, pero actúo en consecuencia. Y entonces yo creo que es allí donde está ese impulso vital del que hablaba también Swami, de ya no me quedo solamente en mí, mi felicidad no depende solamente de mí. Y rescato una frase de Yogananda, de que mi felicidad no puedo hablar de mi felicidad si no involucro la felicidad de otros. O sea, no puedo hablar de ti y de mí sin que haya un nosotros en realidad. Entonces allí es donde radica esa profundidad de sentir compasión por ti, impulsarme a la acción. Esa acción puede ser muy diversa, como comentábamos, en cuanto a entorno, pero yo hago algo, y ese algo puede ser difundir, puede ser participar activamente en una labor puntual, regular, puede ser colaborar económicamente con una causa. Yo me identifico con eso, con una causa, por ejemplo, en este caso, y a partir de esa causa empiezo a accionar, empiezo a actuar. Me sale un poco una sonrisa de que esto implica donar, no simplemente, sino donar el tiempo, el gran problema de nuestro tiempo. Lo más valioso el gran que problema tenemos. de nuestro tiempo. Yo estoy viviendo eso ahora literalmente por una cuestión de acción. Dice, pero es que tengo que dedicarle más tiempo y no por las razones personales de tu propio trabajo, de lo que sea. Es el gran problema que yo estoy que existe, ¿verdad? Que una persona de pronto tiene el impulso por la emoción de la que partimos, ¿no? Y a ver cuánto puedo donar, y no estoy hablando, insisto, y el tiempo es clave. Cada uno podrá hacerlo, las decisiones que tomen. Ahí yo lo quería sacar a relucir. Y luego también quería el elemento, precisamente para que no se quede en la emocionalidad, que hay que, claro, es el tema de que, claro, Vicente Ferrer y otros grandes maestros del mundo del karma yoga y de la acción lo han conseguido o han hecho una gran labor, cómo crear ambientes donde esas personas, yo estoy trabajando un poco también con gente sin casa, no trabajando sino intentando, de momento estoy muy emocional y no estoy consiguiendo, pero ves eso, cómo crear ambiente donde esas personas de alguna manera les puedes acompañar mejor, puedas colocarte a su nivel. Si superas la parte emocional. Ese es un gran tema para y yo, por ejemplo, ¿no? A pesar de que he vivido en un ambiente de ofrenda de tiempo, como fue la Escuela Sivananda de 18 años, me encuentro ahora como en vacío, o sea, como empezando de nuevo, es decir, cómo tú manejas cómo saltas de lo emocional. Y a veces la situación es no necesariamente, venga, no, a veces incluso tienes que decir, también lo que he visto, claro, que evidentemente también maestros de este mundo como Vicente han conseguido crear ese ambiente y tiene que ser en colaboración con otras personas. Las acciones individuales son muy limitadas y se tienden a quedar en una especie de ganas. Pero entonces, en fin, lo dejo esto en el aire, simplemente que hace falta que se cree una red, que evidentemente yo ahora no participo de ninguna red, son todas acciones individuales, y veo que evidentemente eso es difícil también, y ahí se queda. ¿Y cómo vivís esto vosotras? Sí, a mí, retomando un poco lo que decía Swami, justamente la solidaridad implica una acción conjunta por un fin común. Entonces lo importante que es esa colaboración, el poder actuar en red, como de hecho lo estamos haciendo hoy al unirnos aquí, para poder impulsar este tipo de iniciativas, para impulsar la solidaridad, para impulsar también la acción.
Y en ese sentido lo que comentábamos antes de cómo pasar de la emocionalidad a cómo pasar a la acción, nosotros también acompañamos desde aquí eso, porque muchas veces cuando las personas van a India, conocen nuestro proyecto, cuando regresan les llamamos para preguntarle qué tal ha sido la experiencia y de alguna manera para intentar de que eso vaya a la acción, porque es verdad que a veces las personas vienen conmovidas, vienen conmovidas, muy emocionadas cuando hablamos con ellas sobre lo que han visto y vivido en India, al ver que es una cosa real, que se materializa el cambio y la transformación de las personas. Entonces lo que hacemos nosotras también aquí desde este labor que hacemos en la Fundación en España concretamente, es también poder acompañarles, lo mismo con el voluntariado, o sea, orientarte desde lo que tú puedes ofrecer, qué puedes aportar también, porque al final las transformaciones, el lema de la Fundación es transforma la sociedad en humanidad, y la transformación es algo que se consigue en conjunto, que se consigue en colectivo y que implica necesariamente esa acción. Entonces también acompañamos a las personas a que puedan actuar desde la Fundación. Eso está muy bien, porque a lo mejor efectivamente muchos queremos hacer algo, ¿no? Como decía Swami, en la emocionalidad, pero no sabemos exactamente cómo hacer, cómo llegar, ¿no?, a ser eficaces en esa labor, ¿no?, de cambio y de transformación. Es muy importante esa educación o esa orientación que decías tú, ¿no? Sí, esa sensibilización. Yo te comparto lo que estamos haciendo, pero también te invito desde la concienciación a cómo integrar esto en tu vida para pasar de la emoción a esa acción, poder integrar pensamiento, emoción y acción para que de esta manera tú tengas una vida, al final todos queremos, como comentaba, somos una vida mucho más plena, que parte de la coherencia, de ese sentido de coherencia. Yo siento y pienso algo y actúo en consecuencia. Entonces el acompañar también desde ese lugar es súper importante. ¿Qué puedes hacer? Te oriento, pues si puedes colaborar de manera activa, puntual, periódica, si lo que necesitas es, pues igual no tienes tiempo, porque efectivamente vivimos en una sociedad donde el tiempo es lo más valioso y lo más reducido en muchas ocasiones, entonces como igual pues con una aportación económica, o sea, hay muchas vías de colaboración y nuestra labor aquí en España es justamente también compartir cuáles son esas vías de colaboración. Yo quiero añadir, porque estoy totalmente de acuerdo, que efectivamente la acción tiene que ser para mí colectiva, tiene que ir unida a otras personas de manera que sumes, de manera que esa emocionalidad, que es el impulso, es el motor que te va a mover a decir: veo una situación que me conmueve desde muchos diferentes aspectos y quiero cambiarla. Yo sola quizá no puedo, pero con más gente sí, porque además compartes visiones, compartes acciones y reflexión. Para mí la emoción y la razón, porque somos seres emocionales y racionales, van unidas a la hora de experimentar la solidaridad como acción colectiva e individual, ¿no? Vivirla individualmente, pero practicarla colectivamente. Y yo creo, bueno, insisto, pero es verdad que el voluntariado desde muchos ámbitos es una manera de colectivamente provocar o influir en esos cambios sociales. Voy a sacar un tema que también es muy interesante, que es el de las redes sociales y bueno, pues los desafíos que enfrentan organizaciones como por ejemplo la Fundación Vicente Ferrer, otros proyectos de solidaridad que hay, que además de la acción hay una parte de esa acción que está o debe ser enfocada en la difusión a través de un medio que exige mucha visibilidad, mucho individualismo también, mucho protagonismo, es decir, yo necesito al actor, al que tiene muchos seguidores, al influencer, etcétera, etcétera, para hacer ver el proyecto, aunque en realidad su imagen le aporta a la persona más que aporta a la organización, se hace ver, ¿Cómo se gestiona todo esto? Es una pregunta de verdad que muchas veces yo me he hecho, no tengo ninguna opinión sobre ello, simplemente es como la reflexión de decir, wow, ¿cómo se enfrenta esto ahora? ¿No? Que necesita tanto tiempo, tanta gestión, tanta organización, que al final sabes que estás moviendo intereses de muchos tipos y que no queda otra, ¿no? O podría ser de otra manera. Yo creo que no vivimos en el mundo de la imagen, del impacto rápido, de la llegada inmediata. Creo que lo comentábamos antes de empezar este coloquio en la sala de espera de la escuela, que vivimos además en noticias cortas, breves. Tienes que
comunicar mucho en muy poco espacio, porque la atención es difusa, sobre todo para las nuevas generaciones, que es el reto, ¿no? Un problema terrible. No, quiero decir que nos hemos subido ya, como comentamos, estamos si tenemos 24 horas del día, bueno, 12 horas despiertos en vigilia, tenemos 2 horas presenciales y el resto virtuales en la vida de las personas. Entonces, el gran problema y paradoja que vemos es que como el ser humano, bien sea por los valores de la educación o por algo que le haya pasado en su mundo físico, en su mundo relacional, que le entrene, que le predisponga a ese trabajo, me puedo imaginar el lío que hay interior de personas que no tienen claridad de lo que pueda ser este proceso cuando ya estamos subidos a lo virtual. Se me ponen los pelos de punta de pensar eso, a personas que de pronto sienten ese impulso, pero están virtualmente, no decir, la palabra perdido no me gusta porque parece como que fue una palabra negativa, pero que no hay todavía la suficiente claridad. Entonces mi opinión es que si alguien está escuchando esto y le interesa, yo quería dar una sugerencia, que busquen, aparte de los posibles proyectos maravillosos de estos grandes maestros del servicio, qué está pasando a tu alrededor también, en tu propio, cuando sales de la calle, a tu propio barrio, para ver si sienten que puede empezar a hacer algo de acción también ahí, aunque sea individual, y que puedan también ir experimentando. Claro, yo lo digo también por mi experiencia, pero también del proceso del yoga, como entras en el yoga también, a veces como subir una nube, ¿no? de sueños y de ir allí a buscar algo muy lejos cuando lo tienes cerca todo. Entonces nada más quería dejar caer esto. ¿Y cómo gestionáis las redes y todo este mundo del que está hablando en la Fundación? Sí, en el caso de la Fundación, al final el mundo va cambiando y nos tenemos que ir adaptando a todo lo que va surgiendo. Y para nosotros ha sido un cambio importante porque nosotros estábamos acostumbrados como organización a trabajar desde la cercanía, desde lo más personal. Entonces, claro, al final es verdad que las redes sociales son un canal que te acerca, pero suele ser más impersonal que esto que estamos haciendo hoy aquí. Y sin embargo, es un canal importante porque la forma de comunicarnos en el mundo ha cambiado. Los medios y los canales de comunicarnos también, y por tanto tenemos que tener una estrategia de comunicación que involucre ahora el poder estar en estos canales presentes. Efectivamente a través de sponsor, a través de influencers, porque al final son ellos los que mueven personas, para poder llegar cada vez a más personas, porque es verdad que como fundación hay muchas personas que nos conocen, pero nuestra labor también es hacer llegar el mensaje también de lo que hacemos y motivar a la acción a cada vez más personas. Y entonces hay que estar en los canales en los que las personas están hoy en día, más o menos impersonales, pero hay que estar. Entonces tenemos una estrategia de comunicación que implica también estar en los canales virtuales. El problema, como decía Yolanda, el tema de la inmediatez, la falta de atención, que yo creo que ahí lo vinculo también con el yoga. El yoga promueve mucho la atención plena, el estar en el momento presente, y sin embargo en las redes es que saltamos así. Y de hecho ver a los niños hoy en día cómo pasan también de un vídeo a otro es como una clara evidencia de cómo estamos teniendo un problema de atención en la sociedad muy importante, o más bien de desatención, que a veces tenemos que hablar con muchísima claridad para poder que el mensaje llegue muy rápido. Estuve hace unas semanas también en una jornada en la que se hablaba del tema de los jóvenes y el tercer sector, y justamente se hablaba que ellos necesitan un mensaje súper claro, entenderlo con claridad, para poder moverse y poder conectar con la causa y a partir de esa conexión actuar. Entonces cada vez tenemos que ser mucho más claros en el mensaje que queremos transmitir. Eso es muy importante desde mi punto de vista. Vosotras en la Fundación sois testigos de primer nivel, digamos, de cómo va este mundo en nuestra sociedad actual en cuanto a ese tipo de valores, ¿no? ¿Cómo creéis que está evolucionando esto? Es verdad que nosotros desde fuera, si se puede decir así, percibimos que hay bastante, digamos, hay una cierta pérdida de valores de fraternidad, de humanidad, se puede decir, ¿no? En general, ¿no? Más individualismo, más, no sé. Entonces, ¿vosotros cómo percibís? ¿Qué ha pasado en la Fundación en estos años, no digo desde que empezó, pero un poco de los últimos años, ¿no? ¿Ha evolucionado para bien, digamos? Hay una base social muy comprometida y muy fidelizada con la Fundación que sigue estando presente y que a través de eso, del boca a boca,
seguimos hablando, porque al final seguimos creyendo en que es lo más efectivo. Cuando las personas creen y conocen, porque conocen de primera mano el proyecto, son ellas las principales promotoras para que otras personas se unan a la causa y al programa que tenemos. Pero es verdad que hay una tendencia a la individualización, que a las personas ya, y sobre todo a los jóvenes, les gustan que los colectivicen, que me traten como uno más de una sociedad, porque yo tengo mi propia identidad y me gusta. Entonces, claro, poder conectar con eso a veces es complicado. Sin embargo, sí que siguen uniéndose personas a la causa, cada uno desde el lugar que puede, y por eso el poder tener un abanico de posibilidades para que las personas puedan colaborar. Hay un tema también de compromiso, cada vez nos cuesta más comprometernos con las cosas, a todas las personas. Por el tema del tiempo. Justamente por el tema del tiempo. Entonces, claro, ¿cómo yo te puedo dar una alternativa para que tú puedas moverte a la acción sin que esto implique el renunciar a tu tiempo, sin que tú sientas que no puedes comprometerte con algo? Entonces, allí está el tema de ofrecer posibilidades, incluso a nivel económico. Pues si no puedes todos los meses tener una colaboración puntual. O sea, ahí hay que flexibilizar, la flexibilidad es muy importante. Adaptarse a los tiempos, ¿no? Ajá. Y en cuanto a los proyectos de la Fundación Vicente Ferrer, que son proyectos de ejemplo, yo creo, para otras tantas organizaciones que funcionan en todo el mundo, ¿no? Sí quisiera sacar dos temas. Uno, el proyecto de Mujer a Mujer, porque sospecho que la transformación social en la India, o que ese proyecto o esos proyectos que ha puesto en marcha Vicente Ferrer y Ana Ferrer, ¿no?, tengan gran repercusión en la transformación social, ¿no?, y que puedan servir como verdaderamente un ejemplo para el resto de sociedades y de proyectos humanitarios. Y bueno, empecemos por ahí, luego iba a decir simplemente, y luego cómo es la transición hacia este siglo XXI, que estamos ya en el primer cuarto, qué proyectos claramente son los necesarios, no solo en el ámbito de la Fundación, que seguramente tenéis proyectos muy claros, sino en el ámbito incluso global, ¿no?, del mundo, de los seres humanos. Bueno, yo creo que son muy importantes esa línea de trabajo específico que la Fundación ha llevado con las mujeres, ¿no? El proyecto Mujer a Mujer, sin dejar de trabajar lo comunitario también, que es el inicio del trabajo de Vicente y de Ana, ¿no? Trabajar desde la comunidad, desde la escucha de las necesidades y también influir para la transformación social y económica. Pero claro, también nos damos cuenta que vivimos en una sociedad patriarcal, en todos sitios, en India y aquí. Entonces hay que hacer políticas o acciones específicas con las mujeres para empoderarlas, para desde ese acompañamiento, desde ese apoyo, nunca diciéndoles lo que tienen que hacer, sean ellas las que participen en su propio proceso de transformación. Entonces ese proyecto es fundamental para cambiar y romper los estereotipos, porque eso es lo que hace que la sociedad se transforme, que nuestra mentalidad, que es lo que más cuesta, porque tú puedes construir un espacio económico, desarrollar económicamente un espacio, una ciudad, un pueblo, una aldea, aportar dinero para que se transforme y se genere empleo, pero transformar la manera de pensar, eso es un proceso que lleva mucho más tiempo. No se puede hacer solo con una colaboración económica, eso requiere romper los estereotipos. Entonces esa parte de ese proyecto yo creo que es fundamental. Y bueno, ¿hacia dónde debemos de ir? Pues hacia proyectos que por supuesto impliquen, yo creo, esa atención, ese acompañamiento integral, mejor dicho, ¿no? Que abarque no solamente un espacio como puede ser el campo de la educación, que es fundamental, pero también acompañe otros, ¿no? Como la salud, el bienestar, el deporte, ¿no? Que si queréis luego hablamos de este proyecto del deporte y salud, ¿no? O sea, que sea una intervención desde muchos ámbitos, integral, holística, perdonad por el palabra, pero en el tercer sector a veces utilizamos esas palabras, pero mucho más de 360 grados, ¿no?, por así decirlo. Quizá Angélica puede añadir más del proyecto. Estás tocando creo que estás tocando el plano en que la evolución de estas instituciones tienen que ir en algún momento subiendo en sociedad a los estamentos políticos, a influenciar a los estamentos políticos, porque para que las acciones se acaben de conjuntar. Me ha surgido así. Sí.
que la evolución es que tienen que ir influenciando, vamos, como en términos yógicos... No solo para hacerse la foto. Eso, no, en términos yógicos que hubieran más yogis por ahí subidos, en un ambiente muy difícil, pero claro, que estás hablando ahora de crear ambientes donde la evolución de las personas cree un tipo de emociones y de procesos más sociales, más universales, y estoy completamente en lo que estáis diciendo, que hay que actuar en muchos campos. Claro, el campo, en el de la educación y asociado a la ecología, y que la naturaleza es un ser vivo, ¿verdad? Estos son frases, claro, muy dichas, y que cada uno tiene que trabajar desde donde está. En este sentido, justo donde está, en su casa, lo que está pasando, vamos, claro, yo proyecto un poco mi proceso personal a mis 60 y tantos años, de que decir algo que mi propia familia no me enseñaron bien, y que tiene que ser así poco, para luego ir ampliándolo. Yo creo que ahí es donde está también la evolución de este concepto que antes se centraba mucho, era una visión antropocéntrica, solo centrada en el ser humano, y esta visión ahora biocéntrica de centrarse en todo lo que es manifestación de vida, también en la ecología, en el medio ambiente, que es fundamental para poder tener esa visión holística de la que hablaba Yolanda, en la que el bienestar depende de todas las personas, del sector privado, sector público, de todos, de los ciudadanos, de calle, de todas las organizaciones, digamos, de la sociedad civil organizada, para poder realizar el cambio. Entonces, cambiar esa visión es parte de esa evolución de la solidaridad, en la que yo no solo me solidarizo con la persona, sino también con su entorno. Y allí nosotros también hemos tenido una evolución como organización, porque eso, hemos empezado por atender las necesidades básicas de las personas: vivienda, salud, agua. Luego ha habido una evolución en esto, llevamos más de 50 años en la India, unos 53 años, después pasar a eso, empoderar a las mujeres. El tema de la ecología primero era tratado más en temas de poder satisfacer las necesidades de alimentación, en esa sostenibilidad también de la vida, porque es de ello de que depende. Pero hemos dado también un paso más en los últimos años en poder educar a las personas y poder acompañarlas en esa conciencia de sostenibilidad también medioambiental, de reciclaje. Tenemos un proyecto ahora como muy potente en el que se ha creado una línea de trabajo para impulsar eso también allí en India, que también los que hemos visitado India sabemos que es todo un tema. Entonces, el cómo ir acompañando también, transformando y evolucionando, y sabiendo que el espectro va cambiando, ya no solamente hablamos de personas, también hablamos de todo lo que nos rodea. Por supuesto, es que si entre todos no logramos el cambio, difícil será que cambie, y es un momento muy complicado, creo yo, a nivel planetario, por los desafíos que nos quedan por vivir, ¿no? ¿Sois optimistas de cara al futuro próximo, digamos, porque el futuro ya casi está aquí, ¿no? Yo creo que soy bastante optimista, pero también realista. Cuidado, yo creo que hay que unir los dos conceptos. Ser optimista no implica vivir en una realidad paralela, sino simplemente pensar que el cambio es posible, porque además yo creo en el cambio, que es posible la transformación social, y por eso trabajo en una ONG. Claro, si no estaría trabajando aquí. Pero es verdad que hay que ser realista, y tenemos unos retos muy importantes. El reto climático está ahí, ya nos afecta, y desde ahí tenemos que actuar, ¿no? y hacer lo posible, porque fijaros, yo con esto también, con lo que han dicho, que es muy importante, yo creo que estamos en un momento crucial de la humanidad, y voy a ser así de tajante. ¿Por qué? Porque hay un cambio de paradigma. Sí. El cambio del paradigma se está produciendo, y por eso hay tantos movimientos inestables y tanta inestabilidad, complejidad, inseguridad. El cambio se va a producir sí o sí. Es decir, tenemos que darnos cuenta. Aquí voy a lanzar un poco con el ecofeminismo, pero yo creo que es una filosofía y una explicación del cambio muy necesaria. Es que somos ecodependientes, lo ha dicho Swami, dependemos de la naturaleza para vivir, sí o sí, es que no hay vuelta atrás. Necesitamos agua, necesitamos alimentos y un aire más o menos impoluto para respirar. Pero es que además somos dependientes entre nosotros, entre los seres humanos. Necesitamos cuidados durante toda nuestra vida, porque tú hablabas de la vulnerabilidad. Tenemos momentos de nuestra vida en los que somos vulnerables. Cuando nacemos, cuando tenemos alguna enfermedad, cuando somos mayores.
Pagamos por esto. Entonces, yo en ese aspecto sí creo que el cambio se va a tener que producir. Hay gente que ya lo va a promover, que lo ve y lo apoya y está actuando para ese cambio. Gente que tiene miedo, pero que tendrá que cambiar porque la situación nos va a obligar a ello. Aparte del cambio climático, otro de los desafíos enormes es la brecha de desigualdad mismamente en las grandes ciudades y a nivel global, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro y es urgente la actuación porque esto va a más. Sí, las desigualdades se incrementan desde que todos los días, por minutos se incrementan las desigualdades. Hemos tenido avances a lo largo de los años, pero es verdad que, y sobre todo en los últimos años con todo el tema de la pandemia, pues hubo un pequeño retroceso en muchas de las cosas que ya se habían mejorado, que agudizó también las desigualdades. Entonces, el poder retomar, el ser consciente de las desigualdades es súper importante porque se siguen incrementando. Yo soy optimista, efectivamente, porque trabajamos donde trabajamos y porque hemos visto también transformaciones de sociedades muy profundas, pero también es verdad que el hecho de que las personas sean individualizadas es todo un tema, pero también es una ventaja el hecho de que las personas cada vez son más pragmáticas. Las generaciones nuevas son mucho más pragmáticas y eso implica que necesitan cosas prácticas, realistas y justo que ayudan a que haya acción contundente. Entonces yo creo que allí está el poder aprovechar también, a pesar de las dificultades, ese cambio de paradigma. Eso está muy bien, sí. Antes a lo mejor éramos más idealistas y ahora somos más prácticos, ¿no? Y eso puede ser un valor, ¿no? Totalmente, para motivar justamente esa transformación. Entonces yo creo que por eso nosotros seguimos actuando desde este lugar, porque es que creemos que, bueno, cada época tiene sus pros y sus contras, pero el cambio que ha habido en las personas también nos hace ser cada día más prácticos, por aprovechar nuestro tiempo, porque queremos cosas inmediatas pero de acción. Y dentro de en este caso concreto que tenemos la suerte de teneros aquí, que además ostentáis cargos de responsabilidad y yo lanzo la pregunta en relación a esto que estáis comentando, ¿no? En la Fundación Vicente Ferrer, ¿cómo se vive ese cambio? ¿Qué está cambiando por dentro en relación a esto que estamos comentando de un nuevo paradigma, de un cambio de perspectiva más práctico, más pragmático, de una juventud que quiere la inmediatez? ¿Qué se ve eso dentro de la fundación? Es una pregunta para mí muy importante porque las organizaciones o dan ese paso también de cambio o en el nuevo paradigma va a ser difícil que... ¿Cómo lo vivís esto en la Fundación? Bueno, yo creo, mi experiencia con la Fundación, que no es tan larga como la de Angélica, llevo más tiempo, yo creo que hay una adaptación al cambio desde siempre. O sea, que el cambio ha formado parte de la vida de la propia asociación allí en India, como aquí en España, ¿no? Esa adaptación existe y yo creo que es una característica o una idiosincrasia del tercer sector, del mundo asociativo. Continuamente estamos en el cambio, en la urgencia, en las situaciones, en promover la acción, con lo cual creo que estamos bastante adaptadas al cambio. Aparte que el modelo de Vicente Ferrer es un modelo pionero, porque es un modelo colaborativo, integral y normalmente la acción humanitaria o la solidaridad no ha sido así, ¿no? Y tú, Angélica, que tienes más experiencia, ¿cómo has vivido, cómo estás viviendo este cambio por dentro de la organización? Sí, también en esta visión global yo creo que ha habido un cambio, porque es verdad que al final cuando eliges una causa, y nosotros hemos elegido además un lugar muy concreto de India, que ni siquiera es todo India, es poder ver la necesidad que hay allí, pero también entender que aunque actuamos desde lo local, los problemas son globales, y yo creo que allí también ha habido una transformación a nivel interno de poder tener esa visión también global. En eso, hace algunos años, en la época de la pandemia, Ana decía, bueno, ver al cielo y ver el tema que está mucho más despejado, entender que el tema medioambiental es súper importante, que no solamente la transformación que hacemos aquí en las personas, sino entender esto, y esa transformación se ve, el poder definir estrategias e ir a la par de los cambios que van ocurriendo en la sociedad, es súper importante también, porque es un proyecto que ha funcionado maravillosamente
justamente porque la clave ha sido involucrar a las personas desde el primer momento y hacerlas protagonistas y ponernos en una posición de acompañamiento, pero también el poder ver que para que ese proyecto sea sostenible necesitamos evidentemente que otras personas desde aquí colaboren para hacerlo sostenible económicamente. Entonces, claro, ¿cómo hacemos para conseguir eso aquí? Y para ello tenemos que estar en el día a día adaptándonos, como decía Yolanda, a las necesidades de la gente para poder darles un mensaje claro y para que ellos puedan de alguna manera, en la manera que puedan, comprometerse con la causa para seguir estando allí. Swami, ¿tú cómo ves el tema de las organizaciones? Tengo el efecto profesional del yoga. Relativizo completamente la percepción de lo que pasa afuera. Estamos tan condicionados mentalmente, cuando digo mente digo emociones, reflexiones y todo eso, por nuestros propios estados, que digamos que la percepción de lo externo está condicionada por cómo yo en ese momento estoy. Entonces, se me ha venido a la mente los 18 años que pasé en la escuela Sivananda, cómo la percepción del espacio-tiempo y lo que pasaba en el mundo o pasa era completamente diferente para mí ahora que, por ejemplo, escucho todos los días conscientemente 10 minutos lo que me quieran dar de información. Tenemos un tema muy delicado que es, no es que tengamos exceso de información, sino que la información está sesgada también por las personas que la creamos. Por lo tanto, relativizo todo esto. Por supuesto, lo que sí quiero pensar es que no vamos para atrás. Porque la evolución humana es lo que sube, baja, algo siempre va a haber bueno, de pronto, entonces no vamos para atrás. Pero lo relativizo completamente. El yoga también va evolucionando en este sentido, Maite, ya mira menos para adentro, también mira para afuera. Es que el yoga su evolución consiste en esto. En sí, tengo que mirar para adentro, sobre todo tengo que conectar con lo dije al inicio, con mi propio sufrimiento para poder atender el sufrimiento del otro, pero la acción debe llegar. Esta es la prueba. No podemos quedarnos en el idealismo o en la interiorización individual, ya no digo egoica, porque eso ya sería como que es real, pero venga, lo vamos a poner a un lado, ¿no? Sino en todo el día mirarme. Yo creo que la evolución del yoga consiste precisamente en estar en la primera fila y en esa práctica que hubo un monje zen. Esto lo leí en un libro, no recuerdo cuál, que en el siglo también, tampoco lo recuerdo bien, como en el siglo XIV o algo así, que le preguntaron ¿y en qué consiste tu práctica? ¿No? Y se llamaba Vaso, este monje zen, ¿no? Y dijo, en lo que sirve. En lo que sirve en cada momento, ¿no? Y yo creo mucho en la evolución del yoga en este sentido. Y por eso estamos aquí, y por eso, hay tantas personas que viven el yoga, que están en la primera fila. Están en el karma yoga, que es el yoga del servicio, no es otro. Sí. Y Angélica lo definió maravillosamente. Si hay que darle un sentido, creo yo, en mi opinión, a la palabra compasión o a este término que ahora está tan de moda también, es precisamente la diferencia, lo que hace la diferencia en la compasión es la acción. Y estoy plenamente de acuerdo con esto. Y el yoga creo que va hacia ahí. Nos quedamos con esa frase que es estupenda. Sí. Como esperanza para el futuro, sin duda que sí, ¿no? Sin duda que sí. Pues muy interesante, muchísimas gracias por este privilegio de teneros en directo y que nos habéis compartido vuestra propia experiencia. Muchas gracias también, Swami, y Pepa, dejo que cierre completamente este encuentro. Adelante. Pues encantada de haber compartido también con todos vosotros. Muchísimas gracias, Maite, por la invitación también. Gracias, a Yoga en Pepa, Red, a ti, como siempre. Y nada, al servicio todos. Namaste, muchas gracias.